Bien, vamos a enfocarnos primero en esta persona que puse aquí. Bueno, voy a empezar con un organismo así, una persona, veo que también pudo decir un objeto, un ente inanimado, pero vamos a empezar con un ente animado y autónomo como una persona. Él puede tener varias características, vamos a poner las características posibles que puede, vamos a escribirlo aquí, características, sus características, sus características. De las características puede haber características de la persona que pueden ser medibles objetivamente, medibles objetivamente, y comparables no objetivamente. Un segundo, puesto para acá. Características medibles, vamos a enfocarnos en esta persona que está aquí. Medibles y comparables no objetivamente. Disculpe que me tarde un poquito, pero es que así cuando queda todo listo. Bien. Vamos a esto que está acá. Ahora yo explicar esto, pero son solo imágenes. Características de esta persona, algunas pueden ser medibles objetivamente y otras comparables no objetivamente. No objetivamente. Muy bien. Claro, en esta situación me refiero a las características en particular, algunas, porque tiene demasiadas características atribuibles, esta persona en particular. Tiene muchas características, por ejemplo, eh, su empatía, su personalidad, olor, la altura, las dimensiones, la temperatura corporal, el peso y ese tipo de asuntos. De las que se pueden medir objetivamente, por ejemplo, serían las cuales se tienen tienen unidad de medida, tienen unidad de medida. Por lo menos entender eso para poder compararse. Me refiero específicamente a las que son medibles objetivamente de una persona, tienen que tener por lo menos, para poder hacerlas comparables, una unidad de medida. ¿Qué significa eso? Bueno, por ejemplo, para esta persona, si mido su altura, por ejemplo, ella mide más o menos, aquí en metros sería, ¿qué diría? 5, perdón, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7. Esta persona mide 1.70 de altura. Vamos a poner esa característica aquí. La altura de esa persona es una cantidad conocida. Vamos a poner altura igual 1.70 metros, de 170 centímetros. Bien, esto que está aquí, la forma en la cual se le midió la altura, evidentemente he utilizado un dispositivo para medir. Vamos a ponerlo aquí, bueno, vamos a dejarlo así. Okay. Utilicé este dispositivo. Entonces, este dispositivo es una regla, no un dispositivo de medición de longitud. Claro, el dispositivo es un término muy avanzado, pero puede generalizar todas las cosas que son para medir diferentes situaciones. Entonces, aquí la altura, ¿qué pasa? El número que está enfrente y la unidad de medida es lo que le da sentido de objetividad. O sea, que yo puedo comparar posteriormente esa altura con el de otra persona. O sea, esto lo hace comparable. Esto que está aquí, la mezcla del número ese, la mezcla del número y la unidad de medida lo hace comparable con el de otra persona. ¿Okay? Ahora hago la pausa y escribo uno que no sea, una que sea comparable, pero no objetivamente. Por ejemplo, a poner uno que sea bastante sencillo de entender. Amabilidad. Amabilidad. La amabilidad como característica. Amabilidad, por ejemplo. No, eso no tiene unidad de medida, no se puede comparar, no tiene unidad de medida, no tiene unidad de medida y es algo subjetivo. Y es algo subjetivo. ¿Okay? Pues yo comparo la amabilidad de una persona, por ejemplo, la amabilidad o el olor de una persona
o la empatía de una persona, ese tipo de características son más atribuibles a algo sentimental, por ejemplo. Pues, no se les puede atribuir, como en este caso, un número y unidad de medida. O sea, son características que no son como esta que vamos a continuar, otra que sea medible. Entonces aquí pongo, por ejemplo, de la que está acá, creo que es uno aquí. Aquí, comparable no objetivamente. Tú te comparas la amabilidad, por ejemplo, con otra persona y no hay una forma hay un valor, o sea, no cuantitativo. O sea, esto no tiene atribución cuantitativa. Ese es el término más adecuado. No tiene, voy a poner en rojo, vamos a poner en paréntesis, no es cuantitativo. Cuantitativo es que se le puede atribuir un número. Se le puede atribuir un número, no es cuantitativo. No se le puede atribuir un número o unidad de medida. Porque otra característica que se le puede atribuir un número y una medida para compararlo directamente con otra persona sería, por ejemplo, el peso. Vamos a poner esta persona que está aquí sobre una báscula. Una persona ordinaria, una persona más o menos esta edad puede tender en una media, en una población como Panamá, a los 65 kilogramos, como mencioné anteriormente. Más o menos lo que será el peso, la masa, perdón, vamos a poner masa por ahí, intentar distinguirlo desde ya, para no esperar el otro año, que se va a hacer más énfasis en la diferencia de peso y masa, pero vamos a decir directamente masa. La masa de la persona serían 65 kilogramos. Kilogramos, vamos a poner todo, kilogramos, y aquí arriba ponemos metros. Metros. Altura de la persona, la masa de la persona. Así que del lado de acá, dos magnitudes físicas de la persona, atribuibles, pues, características, pues, que tienen número y unidad de medida, y aquí es lo mismo. Entonces, esta cantidad se puede comparar con el de otra persona. ¿Okay? Del lado de acá, por ejemplo, la empatía. Vamos a poner la empatía. La empatía. Empatía, creo que se escribe así. Ocurre lo mismo, no se le puede atribuir una unidad de medida, es algo subjetivo, la empatía de una persona. Igual también el olor. Acá, por ejemplo, continuando, o la temperatura corporal. Si está sana, sería otro tipo de característica de la persona. Vamos a quitar esta balanza que está aquí. La temperatura, disculpen, también fue la persona para acá. Aquí está, que está aquí. La temperatura corporal, vamos a poner aquí, temperatura corporal. Temperatura corporal. Ahí es más o menos 37 grados, bajo condiciones sanas, 37, 37.5, depende de las condiciones físicas de la persona, pero ahí entonces las tres mencionadas, altura, la masa o temperatura corporal, están registrándose con un número en particular y una unidad de medida. En todos los casos, nótese eso. O sea, esto es lo que está caracterizando a una medida, o sea, una característica medible objetivamente. Así que nótese que voy a escribirlo aquí. Voy a poner número, tiene un número y unidad de medida. Vamos a poner aquí unidad de medida. Aparte, unidad de medida. Vamos a poner esto por acá, más pequeño. Solamente lo quiero ordenar. Listo. Aquí en todos los casos sería un número en todos los casos, el número y la unidad de medida. Aquí el número para el caso de la masa, igualmente acá, para el caso de la altura. O sea que no puede decir simplemente a una persona, por ejemplo, su altura, no basta decir el número, digo 1, sí, pero, o 2.
tiene que decirse que la forma en cual se está midiendo. Las unidades de medida son formas de medir. Yo puedo medir a una persona de diferentes formas, en metros, en pulgadas, en pies, en yards, diferentes formas de medirlo. Pero bueno, eso voy a ondearlo posteriormente, pero hasta el momento lo que se está viendo es que características como estas que están aquí, vamos a poner aquí del lado izquierdo, características como estas son objetos, o sea, tú puedes compararlas con la otra persona de manera objetiva, de manera objetiva. Entonces, estas son las denominadas magnitudes físicas. Vamos a ponerlo aquí en azul. Estas son magnitudes físicas. Tienen una comparación objetiva, por ejemplo, con el de otra persona, ¿no? Bien, las que están del lado de acá, vamos a modificar esto, vamos a ponerlo aquí. La amabilidad. Vamos a copiarlo dos veces. La empatía, el olor. El olor no es tan fácil de atribuirse una magnitud física, es más complicado, así que se vuelve subjetivo. Bueno, ahí también no me importa ponerle la mayúscula esa. ¿Ok? Entonces, las características que están del lado derecho son solo características que no son magnitudes físicas. Estas no son movilidad, olor. Hay muchas más, ¿no? Bueno, entonces, estas que están del lado derecho, a ponerle otro color, a ponerle, no sé, naranja. Estas características tú las puedes atribuir de manera subjetiva, o sea, depende de la persona que lo esté diciendo, y no se le puede poner un número y unidad de medida, como son estas que están acá, que puse estos dispositivos solamente de muestra. Entonces, las magnitudes físicas son características de cualquier ente físico, puede ser una persona, un objeto inerte, incluso radiación, se le puede atribuir con este parámetro, por ejemplo, altura, en este caso, altura, masa, temperatura, volumen, superficie corporal, pero todo este tipo de magnitudes físicas tiene la condición que tú puedes posteriormente comparar con la otra persona. Esta persona, por ejemplo, ya vimos que mide 1,70, yo le puse 65 kilogramos y 37 de temperatura corporal. Entonces, vamos a agarrar otra que está acá. Mire que puse los mismos dispositivos de medida. Entonces, ahí yo puedo, si las personas yo mido sus características, sus magnitudes físicas, yo las puedo reescribir acá. Tomo el de la joven. Tomo el de la joven. Pero vamos a quitar esta. Vamos a copiarla. Vamos a ponerlo para acá. Vamos a ponerlo para acá. Ahora sí. Entonces, esto es la característica de la joven. Quitamos todo esto. Voy a inventarme ahora las características del varón, solamente modificándolas un poco, porque ya claro, estos son solamente ejemplos sin valores. Vamos a quitar esto que está acá. Bueno, el asunto es que esto que está aquí corresponde a una de las personas de ejemplo. Esta que está acá. Esta que está aquí corresponde a la persona que está acá. Vamos a ponerlo ahí. Está la persona. Entonces vamos a modificar levemente las características de esta, suponiendo una medición con dispositivos, así como lo que está ahí. Miren que los dispositivos son fundamentales para hablar del concepto de medición. Aquí vamos a suponer que la persona, el varón solamente es un poquito más alto. Solo un poco más alto, 78. 68. Solamente un poco más pesado, 67 kilogramos. Y la temperatura, bueno, pues, hay un límite, no puede llegar a los 40 grados, vale 0.5. Entonces, claro, evidentemente sí puedo hablar de una diferencia. Diferencia en altura, 0.08 metros de diferencia. El asunto es que soy capaz de comparar de manera objetiva
o sea, sin ningún tipo de duda. Pues eso es lo que enlaza el término objetivo. Sin ningún tipo de duda puedo decir que el varón que está aquí solamente es 8 centímetros más alto que la dama esta que está aquí. El peso corporal solamente es 2 kilogramos, más o menos 4 libras, superior al peso corporal de la joven. Y la temperatura corporal, bueno, también lo puse un poquito más alto, pero él también tiene su límite, 0.5 grados centígrados superior a la dama que está aquí. O sea, hay un valor de por medio, un valor mediador, que tiene, como mencioné, el número y una unidad de medida de enlace. Pero claro, si hubiera hablado, por ejemplo, de los casos, de las características anteriores, estas que están aquí, estas que mencioné, estas que mencioné, y por ejemplo, digo, bueno, a la joven, vamos a poner sus características aquí. Bueno, vamos a ponerlo. Amabilidad, empatía, olor. Habilidad, empatía, olor, vamos a ponerlo por acá. El olor puede cambiar, evidentemente, ya eso, bueno, lo puse porque no se me ocurrió otra. Pero la amabilidad, decir que este es más amable que esto menos amable, eso depende de quién lo diga, por eso es que es subjetivo, depende de quién diga. No hay una forma de atribuirle una medición. La empatía, el trato con la persona que los rodea, y el olor es algo muy característico. Eso al último que está aquí, definitivamente no se le puede hacer una comparación numérica como pasó anteriormente. Esa comparación numérica es una comparación eh, cuantitativa de cantidades. Por eso digo, aquí claramente se ve, vuelvo y lo repito ya de última vez, claramente se ve que el joven es 0.08 metros más alto que el joven. Hay una cantidad de diferencia que se le puede decir de manera clara. 2 kilogramos más pesado que ella, son como 4 libras solamente. Bueno, eso también se puede decir de manera clara y objetiva, sin ningún lugar a duda. Y la temperatura corporal es 0.5 superior en temperatura corporal. O puede ser tal vez que sea lo contrario. También pudo haber sido que si él tiene problemas de fiebre, está en los 38, bueno, casi 30, vamos a poner 38.6. Incluso se puede saber exactamente bajo qué condiciones de salud está, porque se tiene una medición objetiva. Bien, entonces que también hay características medibles, cuantitativas, para condiciones físicas de salud, por ejemplo. Así que las que están abajo ya sabemos que no son magnitudes físicas, no son. Te voy a terminar diciendo esto, que en este caso, voy a ponerlo aquí, estos son magnitudes físicas y estos son magnitudes. Claro, tuve la molestia de tener que decir directamente, hablar de metros, que es una longitud, una forma de medir longitud, kilogramos, que es una forma de medir masa, y grados centígrados, que es una forma de medir temperatura. O sea, ya entré directamente en eso porque se tiene que tener un previo concepto, por eso se hacen ciencias naturales. Pero los que están abajo, no. Las que están abajo, evidentemente, como estamos viendo, no son, no son magnitudes físicas, no lo son. Porque depende de quién los diga. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente caso. Ya diciendo en sí qué son magnitudes físicas. Recuerden que este dispositivo, solamente recordando, este dispositivo, una variable física llamada, una magnitud física llamada calor, que es una forma de energía, entra en él. Eso tengo que decirlo. Entra la magnitud física llamada calor aquí. Solamente voy a recordarlo para que se tenga claro ese concepto. Una magnitud física llamada calor entra ahí, aquí te voy a poner calor, que no es temperatura, pero tienen una relación, porque claro, lo digo porque aquí en la parte de atrás estoy diciendo temperatura. Eso tengo que aclarar. Temperatura. Solo voy a hacerlo esa aclaración por última vez. Acá otro color, vamos a poner negro. Entonces aquí lo que está registrando el dispositivo de este lado, donde está el display ese o pantalla, es temperatura. Claro, el aparato tiene una conversión matemática de flujo de calor o de energía térmica entrándole a este lado y aquí la conversión de temperatura. O sea, aquí es una buena ocasión para distinguir entre que calor y temperatura no son lo mismo, pero de alguna forma están relacionados. ¿Ok? Bien, eso nada más era un tema aparte. Eso lo voy a quitar porque eso no era parte de lo que quería mencionar. Quita esto.
Listo. Entonces, magnitudes físicas. Vamos a ponerlas en orden como se dan en los libros. Primero, longitud. Voy a poner longitud, masa, tiempo. Ahora voy a adicionar dos más, que es temperatura. Hay muchas más, temperatura y volumen. Ahora lo voy a escribir aquí. Magnitudes físicas, en general, la forma en que se mide las distancias se llama longitud. Ya lo sabemos. También la forma en que se mide la cantidad de materia, ya sabemos que es masa, cantidad de materia. El tiempo en que se mide los lapsos en intervalos de un fenómeno. ¿Alguien quiere entrar? Voy a darle chance. Temperatura. Temperatura. Aquí la cantidad de espacio es volumen. Un poquito para acá, esto está muy grande, un poquito más pequeñuelo. Ahí está perfecto. Mide temperatura, cómo se mide las formas de medir tiempo, intervalo de tiempo y la masa. Entonces, vamos a quitar esto. Bien. Longitud, aquí un dispositivo de medición. La longitud es una magnitud física, no los metros. Metro no es una magnitud física. Metro es una forma de medir. Metro es una forma de medir longitud. Bueno, también se puede medir en pulgadas o centímetros o pies o yardas, varias formas de medirlo. Pero en general, la forma, esa cantidad física se llama longitud. La masa, hay varias formas de medir masa. Sería bueno que lo pusiera al ladito. Aquí está, la masa es otra magnitud física. Hay varias formas de medirla, sí. Ahora lo voy a poner, que es kilogramos. Bueno, aunque el libro utilice el concepto de campo gravitatorio, aún sigue siendo, se da la información de cantidad de materia. Tiempo son los lapsos que ocurre un evento. Eso es el concepto de tiempo, pero lo relacionamos con el avance de un proceso o cambio de energía en un sistema. Bueno, esa definición es un poquito más compleja, pero el tiempo es un poquito más complicado para entenderlo, si no hay nada de por medio. La temperatura está relacionada, como les dije, está relacionada con el grado de agitación o vibración de las partículas de una sustancia. Y tendemos a relacionarnos con calor porque mediante el flujo de calor que se puede medir temperatura. Eso también es importante. Esto es cantidad de espacio. Esta es cantidad de espacio. Yo lo voy a escribir de nuevo ahí. Bien. Voy a decirlo una vez más. Bueno, voy a poner las formas de medir ahí. Voy a poner en otro color diferente para resaltarlo. Vamos a poner en azul aquí. Lo siguiente. La longitud se puede medir por ejemplo, en metros. En metros. Se puede medir en longitudes de pies, en yardas, en kilómetros. Yo lo voy a arreglar en kilómetros. Entonces, esto que está aquí es una forma de medir. Vamos a ponerlo acá. Bueno, ahí está bien, no importa. Esto que está aquí. Ok. Aquí vamos a poner el fondito este. Bien. Bien. Estas son formas de medir la longitud. Puedo medir una longitud de un punto, o sea, la longitud de un punto a otro a través de metros, en pies, yardas o kilómetros. Kilómetros creo que iba a tilde, sí, porque es esdrújula. Kilómetros. Entonces, lo que puse en el cuadro azul no son magnitudes físicas, son la forma en que se mide una longitud. Eso es lo que se le denomina unidad de medida, que lo voy a mostrar a continuación. Entonces, la unidad de medida es lo que voy a poner en el cuadrito azul. Ahora, por ejemplo, aquí vamos a copiar esto para hacerlo más corto. Bien, entonces, las formas de medir masa. Yo puedo medir masa vamos a ponerlo aquí, en kilogramos. En kilogramos, yo puedo medir una masa. También lo puedo medir en libras, aunque esté relacionado con el campo gravitatorio, no importa. Vamos a decir, entendemos que libra tiene que ver con cantidad de masa. También se puede medir en
onza, hay onzas que son de masa, onzas, y una unidad británica de masa que es los bueno, eso no es muy común. Gramos, también la unidad, gramos también se puede poner, a poner una más, después de kilogramos, o gramos, pues, o miligramos. Gramos o miligramos, como son en el caso de cosas pequeñas como los medicamentos, gramos. Bien, lo que tú pones en el cuadro azul no son magnitudes físicas, no son lo que está acá, no son estas. ¿Ok? No son estas. Son la forma en que se puede medir una magnitud física. Se llama unidad de medida. Lo que tenga azul. Entonces, claro, voy a completarlo en la parte de abajo. Entonces, acá el tiempo, a medir, a ver si se puede pegar esto. Puede pegar así. El tiempo se puede medir, por ejemplo, en horas. En horas. Se puede medir en minutos. Minutos. También se puede medir en segundos. O en casos también muy largos, como por ejemplo, bueno, vamos a ponerlo acá, bueno, días, vamos a poner los casos extremos, días. El tiempo se mide en días, también se puede medir en años, también se puede medir en décadas, en siglos. ¿Ok? Recuerden que una década son 10 años. Una década son 10 años. Un siglo son 100 años. Y un milenio, 1000 años. Estas son formas en las cuales se puede medir el tiempo. Pero la magnitud física en general es el tiempo. A ver, ¿qué más? Aquí la temperatura. Bueno, la temperatura, ahí sí es un detalle más técnico, pero aún se puede mencionar. Estamos acostumbrados a lo que son grados centígrados por razones de simplicidad en el ámbito social, en el ámbito trivial o social. Grados centígrados. Grados. Vamos a ponerlo aquí. Grados centígrados. Grados centígrados. Que lo escribimos con la unidad así. Muy bien. Vamos a esto que está aquí, que tú no lo estás usando. Grados centígrados. Kelvin. Kelvin no lleva grados. Unidad Kelvin. Que solamente es una acá. Bueno, en los otros no mencioné cómo se escribe la unidad, eso lo veré después. Kelvin. Fahrenheit, que se utiliza en los aire acondicionados por lo general. Grados Fahrenheit, grados. Creo que se escribe así. Creo que si me equivoqué, bueno, no, si me equivoqué, ni modo. Grados F, grados Fahrenheit. Estas son formas de medir temperatura. Creo que Fahrenheit es así. Bien, la forma que se puede medir volumen, bueno, esa también es bastante conocida. Puede medir la cantidad de un líquido, pues en litros, pues en onzas. Hay otro tipo de unidad en onzas que se refiere a volumen. Pues en litros, que puedo medir litros, en galones, hay unas onzas, eso puede confundir un poco, pero lo voy a aclarar. Mililitros, centímetros cúbicos. Echar un poquito para abajo esto. No va a caber. Un poquito más pequeño. Litros. Centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Le dicen cc, es la contracción. Mililitros. Mililitros. Mililitros, que son la M y la L. Por estos que están aquí, son las formas en las cuales se puede medir lo que es volumen en cantidad de espacio. En algunos coloqué las unidades al agua, eso lo veré con más detalle después. El asunto es que lo que está en negro son las magnitudes físicas. La forma en que la cantidad física que se refiere a longitud es simplemente el término de longitud, la distancia de un punto a otro. La cantidad de materia es el concepto de masa, que es la magnitud física masa. Lo que mide los intervalos de un evento cualquiera es la magnitud física tiempo en general. Lo que mide el grado de vibración de las partículas de una sustancia, vibración, agitación, movimiento, es la temperatura. Como es tan difícil de medir, se utiliza el flujo de calor, que es una forma de energía térmica. Y lo que mide la cantidad de espacio es lo que denominamos volumen. Entonces, lo que está en la parte de abajo son cómo se miden cada una de estas. Entonces, vamos a poner aquí en azul, que son las magnitudes físicas. Aquí, unidades de medida.
las unidades de medida. Estas son las unidades de medida. Vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo en otro color que haga contraste. Bueno, aquí como en naranja, que se note. Entonces, estas que están aquí son las formas en las cuales se puede medir una longitud. Claro, hay muchas más, ¿no? Yo solamente puse unos cuantos de ejemplos. La magnitud física en general, la forma en que se mide la longitud se puede medir en metros, en pies, yardas, kilómetros. La cantidad de materia denominada masa se puede medir en kilogramos, en gramos es muy pequeño, en onzas, en libras, en slug. Claro, después se habla la aclaración que, miren que onza está aquí en masa, pero onza también está aquí en volumen. Es que onza es una unidad, creo que es de origen británico, que ella tiene una representación en cantidad de materia y también una representación en volumen. Utilizó también en la cocina, ¿no? Intervalo de tiempo, como ya conocemos de la hora, pues en horas, minutos, segundos, días, años, décadas, siglos, milenios. Forma de medir intervalo de tiempo. Mira que depende de qué tan largo sea. La forma que mide temperatura, pues esto lo verán, espero que en química, porque, o sea, lo verán evidentemente en química, pero no sé en qué trimestre, pero ahí se especifica la forma de medir temperatura y cómo se relacionan unas con las otras de manera matemática, de manera analítica, pues. Volumen es la magnitud física en la cual se intenta manifestar la cantidad de espacio. Esto es volumen, cantidad de espacio. Entonces, hay varias formas de medir la cantidad de espacio o volumen. Pues en litros, galones, onza, el otro tipo de onza, pero enfocado a lo que es la cantidad de espacio, no masa incluida. Centímetros cúbicos, que son cc, cuando den laboratorio de química, y mililitros, que es una milésima parte de un litro. ¿Ok? Bien, entonces a continuación vamos a mostrar, vamos a ver esto que está aquí. No sé, alguna pregunta hasta el momento, muchachos. Algo quieran preguntar. Bueno, los micrófonos están listos, cualquier pregunta. Bien, entonces, de manera general intento decir que la magnitud física y la unidad de medida no se refieren a lo mismo, pero están vinculadas. Magnitud física es una cantidad que se refiere a una característica de un objeto, animado o no animado, pero la medición es objetiva. Se puede comparar con otra de manera cuantitativa, o sea, que incluye números. La unidad de medida son cómo se mide alguna de estas magnitudes físicas en particular. Entonces, a continuación les voy a mostrar una tabla de magnitudes físicas. Por ejemplo, bien, la magnitud física de longitud, como mostré anteriormente, se asocia con alguna, o sea, se puede medir una longitud con diferentes unidades de medida. Puede ser metros, centímetros, que deriva también de metro, y pulgada, que es sistema inglés. Pero, claro, la unidad, forma de medir en metro es de origen francés, que forma parte del sistema internacional, que Panamá forma parte también. Eso lo voy a desglosar posteriormente, pero hasta el momento tienen que saber que todo esto que está aquí es simplemente la forma en que se mide. Esto aquí son formas de medir. Vamos a ponerlo aquí. Este es cómo mido longitud. Aquí, cómo mido la longitud, puedo medir en metros, centímetros, pulgadas, yardas, milímetros, kilómetros. Y en general todos están midiendo la misma magnitud física, todos están midiendo la longitud. ¿Ok? Entonces, también entonces, la cantidad de materia denominada masa es una magnitud física. La magnitud física es masa. Esta es la forma en la cual se puede medir la cantidad de materia o masa. Kilogramos, libras, toneladas. Claro, yo les mencioné que aquí en la Tierra, no en la biosfera, a nivel del mar, estas cantidades son más fáciles de medir, se asocian a ponerlo aquí, con el campo gravitatorio. Por eso es la confusión. Su medición se asocia con el campo gravitatorio. Porque es muy difícil medir una cantidad de materia, que es algo propio. Haya no haya gravedad, va a haber masa. Eso fue lo que yo le dije la primera clase. Haya o no haya, va a haber masa. Pero la forma en que se mide cada una de estas cantidades de materia, aquí, para utilizar como una báscula, por ejemplo, vamos a regresar acá, para poder saber la masa de esta persona, si no hubiera gravedad, esta báscula no sirviera. Si no hubiera gravedad, no se puede medir
Pues se puede aquí. No se puede medir, no se puede medir la masa de una persona si no se tiene la gravedad. Si la gravedad no tuviera, la báscula no funcionara, porque tu peso no ejercería. La proyección de tu cantidad de materia sobre el dispositivo ese está íntimamente relacionado con que la gravedad esté ahí presente. Entonces, la gravedad, la interacción del campo gravitatorio con la masa, lo que nosotros entendemos como fuerza hacia abajo o peso. Pero la cantidad de materia sigue siendo la misma. Hay que no haya gravedad, la cantidad de materia se va a mantener. Entonces, este, por eso quiero enfocarme posteriormente en el asunto de libras. Libras originalmente se utilizaba la gravedad para poder saber este valor que está aquí. Pero se puede sin ningún problema decir que esto que está aquí también se refiere a cantidad de materia. ¿Cuánta materia tiene un cuerpo? Sin tomar en cuenta la gravedad de esto que están aquí. Y lo que se está midiendo, la que miden todas, es la magnitud física masa. Te disculpe por eso está redundante, pero quiero que está claro. Porque yo pregunté en un quiz, por ejemplo, que si un segundo, por ejemplo, un segundo es una magnitud física o una unidad de medida. Pues el segundo, esta que está acá abajo, ellas la única función de ellas es medir tiempo. Solo que si el intervalo de tiempo es pequeño, se utiliza segundos. Si son tiempos muy expandidos, muy prolongados, entonces sería hora. Mire que depende como la necesidad, pero al final todos están midiendo la magnitud física, tiempo, que es como, que es como un lapso en que toma ocurrir un evento físico. Una persona vaya a un lugar, que dure un dispositivo, un bombillo, por ejemplo, el tiempo de vida, el tiempo de vida de una célula, el tiempo de vida de una persona. Todas relacionan eso. Entonces, del lado de acá, entonces, la misma situación, grado centígrado, grado Fahrenheit. Recuerden que Kelvin no lleva la bolita esa de grado, solamente grado Celsius y grado Fahrenheit cuando ya entremos en concreto en ese tema. Igual si lo ven en química se van a dar cuenta, pero aquí hay 3 formas de medir la misma situación. Por ejemplo, voy a decirlo de nuevo. Celsius, disculpen, grados Celsius mide temperatura. Recuerda que dijimos que temperatura es como el grado de agitación o vibración en las partículas de una sustancia, ya sea gas, líquido o sólido. Pero como no es tan fácil medirlo, uno lo relaciona con flujo de calor. Por eso que la calor y temperatura se confunden. Bien, el mismo fin es lo que hacen los grados Fahrenheit, que se utilizan a veces en algunos aire acondicionados. O Kelvin, que es la unidad de temperatura del Sistema Internacional de Unidades. Después verán por qué es eso. Pero las 3 que están ahí cumplen el mismo fin. Las 3 unidades de medida, lo que se intentan describir o medir es la temperatura de un objeto, sea cualquier tipo de objeto, sea inerte o autónomo, sea como sea. ¿Ok? Bien, entonces, el último, que por lo general no se menciona de otra forma, volumen. Recuerden que volumen, voy a escribirlo por lo menos una vez, ya no lo escribí en ninguna ocasión. Volumen es cantidad de espacio. De espacio. No de materia, no cantidad de materia. Eso es volumen. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí. Este es el volumen, es cantidad de espacio, no cantidad de materia. Porque a veces confundimos si un objeto, si una jarra, por ejemplo, de agua, una jarra contiene agua, contiene aceite o contiene algún tipo de líquido, por ejemplo, ocupan todo el mismo espacio. Por ejemplo, un litro, voy a escribirlo aquí de manera de ejemplo. Como por ejemplo, aquí ejemplo. Por ejemplo, un litro de agua y un litro de aceite tienen el mismo volumen. Estas dos cantidades tienen el mismo volumen, pero diferente masa. Entonces ahí tú puedes poner, yo lo puedo poner así, poner otro color. Aquí, por ejemplo, mismo volumen, diferente masa. Porque el agua es más densa que el aceite. Ocupa tiene más masa por cantidad de volumen. Entonces, esto que aquí puede ser una confusión. Pero volumen solamente se refiere a la cantidad de espacio. Entonces, la magnitud física de volumen solamente se refiere a cuánto espacio ocupa un objeto o cuánto espacio es disponible en un lugar. Y entonces, todas las que están aquí, todas las magnitudes físicas, de las unidades de medida, disculpen, las unidades de medida están aquí, ya sea litros, galones, mililitros, centímetros cúbicos, etcétera. Todas cumplen la misma función, medir la cantidad. Todas se refieren a lo mismo, la cantidad de espacio que ocupa algo, un objeto
o algo disponible, pero ellas dependen de la situación. Si es un volumen muy pequeñito, una cucharada, por ejemplo, tiene sentido en centímetros cúbicos. Galones es muy grande, por ejemplo, no tiene sentido dar un valor de un medicamento en galones, porque galones es una cantidad muy grande, un poquito más de 3 veces un litro, perdón, un poquito más de 3 litros, es un galón. Así que miren que las unidades de medida tienen otra característica, ellas también, las unidades de medida tienen otra característica, ellas dependen de la situación. Por ejemplo, en masa, si el objeto es muy masivo, como un auto o un animal muy grande, o material de construcción, tiene sentido en toneladas. No tiene sentido en gramos hablar de, por ejemplo, el peso de un, bueno, el peso de un auto, no tiene sentido decirlo ni en miligramos ni en gramos, porque serían números muy extremos. ¿Ok? Bueno, jóvenes, eso sería todo, oyeron. Hasta aquí quiere llegar el día de hoy.